De la Argentina, bueno, tal como lo habíamos adelantado, vamos a hablar, por supuesto, de lo que se viene para todos los argentinos, que tenemos nuevo presidente. Ayer asumió Javier Milei, brindó un discurso en las escalinatas del Congreso, hizo, como hicieron sus predecesores, referencia a la herencia que recibe. Sus predecesores, hay que remontarse incluso a Menem, que cuando asumió dijo que el Estado estaba devastado y anunció, bueno, alguna serie de medidas que después se complicaron un poquito. También de la Rúa, cuando asumió, hizo un repaso de que la herencia que recibía era muy mala. Lo mismo hizo Mauricio Macri cuando le tocó asumir como presidente, y el propio Alberto Fernández también habló, recordemos, de la toma del crédito más importante por parte del gobierno de la gestión de Mauricio Macri, el endeudamiento a 100 años que manifestó Alberto Fernández, y ayer Milei hizo más o menos lo mismo. Dijo en realidad que la herencia que recibió era la peor de todas y que no había alternativa a un ajuste y con la metodología de shock, es decir, un shock de ajuste. ¿Qué va a significar todo eso para los argentinos? Se lo vamos a preguntar, entre otras cosas, a César Murúa, quien ya está con nosotros. Gracias, César, por venir. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Javier? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué análisis, César, podemos hacer en general del discurso del nuevo presidente? El contenido del discurso es una continuidad de la campaña. Lo que ha hecho Javier Milei, el presidente Javier Milei, el día de ayer es ordenar todo el conjunto de planteos que fue haciendo a lo largo de la campaña. Sí le dio una integralidad, intentó hilvanar todas esas ideas con la construcción de un relato. Hay un arco discursivo, de hecho se construye esta idea de, se remonta a 100 años, su periodo temporal, digamos, el horizonte temporal en el cual él se está situando es en un horizonte temporal de un periodo de un siglo, ¿sí? Más allá de lo preciso o impreciso que han sido gran parte de las aseveraciones que hizo, que eran lisa y llanamente incorrectas, él construye, ¿sí?, una retórica de ese tipo. Y lo que lleva adelante, además, también es intentar plantear ese diagnóstico, ¿sí?, que justamente, al ponerlo en perspectiva de estos 100 años, dice, esta es la situación más grave de toda la historia de los últimos 100 años que ha sucedido en Argentina, que ha atravesado el país, y nosotros estamos acá para hacerle frente. Y lo vamos a hacer, o vamos a hacer frente, eso es lo que decía Javier Milei el día de ayer, a partir de las mismas premisas o consignas que vino planteando en la campaña. Que de nuevo, son premisas, son consignas, no son medidas, no anunció medidas. Hizo un análisis respecto, por ejemplo, con algunos números objetables respecto de la certeza de los números que planteó en relación a, por ejemplo, al déficit fiscal. Pero él dice que va a recortar el déficit fiscal y plantea una cosa, que esto es interesante. Dice, el ajuste, ¿sí?, el recorte del déficit fiscal va a recaer sobre el Estado y no sobre los privados. Esa es una idea a medias. ¿Por qué? Porque un recorte en el gasto público del Estado, y en consecuencia para achicar, digamos, la reducción del déficit fiscal de un gobierno, nacional, provincial o municipal, se puede resolver por dos vías: o aumentando impuestos o bajando el gasto. Claro. Suponemos que no va a aumentar impuestos porque su línea tiene que ver precisamente con el liberalismo, y entonces que va a reducir el gasto, y que esa reducción del gasto está simbolizada en esta famosa motosierra. Lo que sucede con esa motosierra es que el Estado Nacional no necesita una motosierra, necesita un bisturí para ajustarse. Claro. Hay que ser muy preciso respecto de cuáles son aquellas áreas que efectivamente pueden llegar a representar gastos innecesarios o que puedan ser prescindibles, y hay otras áreas del Estado que no pueden ser recortadas, no solamente por las funciones que representan, que pueden ser funciones esenciales en el Estado, sino al mismo tiempo porque ese gasto público implica inyección de dinero en la economía. Claro. Entonces, cuando el presidente Milei dice esto recae sobre el Estado y no sobre los privados, eso es impreciso. ¿Por qué? Porque los privados también se van a ver afectados. A ver, cuando se plantea que no va a haber obra pública, o la obra pública se va a recortar a cero,
Eso es, menos producción y venta de cemento, de acero, de menos horas de trabajo de obreros de la construcción, etcétera. Entonces, es decir, va a haber un impacto en aquellos privados que no solamente son proveedores del Estado, sino también en general en la circulación de economía, de dinero en la economía. ¿Cómo te va, César? Bueno, la pregunta que uno se hace, de acuerdo también a lo que venía escuchando en el discurso, él habló de que no había alternativa, ¿sí? Lo repitió varias veces, a este shock. ¿Qué va a implicar, qué va a significar en concreto para toda la población este shock de ajuste? Él hacía referencia a esto. No lo sabemos. Precisamente lo que está sucediendo es que no tenemos una dimensión acerca de cuál va a ser el alcance del ajuste. ¿Cuáles son las cuestiones que sí se van a ajustar y cuáles las que no? No tenemos certeza. Hasta que no haya medidas. Hasta que no se, exactamente, hasta que no se anuncien medidas. Nosotros estamos pasando estamos viendo también una transición en lo que es el estilo mismo de Javier Milei. Es decir, Milei durante los últimos 3, 4 años ganó centralidad en el debate público a partir de la visibilidad que los medios de comunicación le daban por su figura, su histrionismo, su carácter rupturista en términos de estilos, etc. Disruptivo, diría. Exactamente. Entonces él logró una centralidad comunicacional. Bueno, él ahora la centralidad ya la tiene, porque de hecho es el presidente de la nación. No hay figura más central en el ecosistema de la política argentina que el presidente de la nación. Entonces él esa centralidad ya la tiene. Consecuencia, ya tiene otras responsabilidades respecto de qué cosas dice y qué efectos tienen las cosas. Ya no le debe importar solamente el nivel de visibilidad, del rating o la cantidad de likes o views que van a tener sus declaraciones. Le tienen que importar en qué medida esas declaraciones generan expectativas en la ciudadanía, en los agentes económicos, en los actores políticos, etcétera. ¿Por qué? Porque la economía, y el propio Milei lo sabe perfectamente porque es economista, es también una dosis importante de expectativas, de las decisiones que los agentes económicos toman en función de las expectativas. Entonces, él es un generador de expectativas. Entonces las declaraciones que plantea tienen que ver con eso. Y esas expectativas deben condecirse con un conjunto de decisiones que él vaya tomando. Entonces, de acá en más probablemente tengamos que dejar de leer su Twitter para pasar a leer el boletín oficial. Es mucho más importante los decretos que firma el presidente que las cosas que dice en sus redes sociales. Vos recién hacías mención, César, a esta mirada económica que tiene por ser economista. ¿Puede haber algún tipo de peligro entre su exposición o sus decisiones como economista y la presencia de un ministro de Economía? Digo, ¿no puede haber una especie de confusión de roles? O no sé si llamarlo así. Bueno, situaciones similares hemos tenido cada vez que los presidentes han querido tomar el control de la economía, ¿sí? Nosotros en la Argentina hemos tenido distintos perfiles en relación a eso. Hemos tenido presidentes que delegaban absolutamente la política económica en su ministro de Economía. Probablemente el caso paradigmático en el tiempo reciente haya sido Carlos Menem, que delegó completamente la conducción de la política económica en su ministro en aquel momento, Domingo Cavallo. Y hemos tenido otros perfiles de presidentes mucho más presentes en el devenir de la situación económica, como por ejemplo fue el caso de Néstor Kirchner, que estaba mucho más pendiente de cuestiones como, por ejemplo, el flujo de la caja del Estado. O sea, Néstor Kirchner estaba muy pendiente de la liquidez del Estado para tomar medidas y decisiones de política económica. Además de lo cercano que estaba, por ejemplo, la definición del tipo de cambio, cuestiones por el estilo. Ahora habrá que ver cuál es el rol que va a asumir. Por lo pronto ha tomado la decisión Javier Milei de designar como ministro de Economía a alguien que tiene experiencia. ¿Sí? Ahí hay un factor. Es decir, tiene experiencia porque fue ministro de Finanzas en la presidencia de Mauricio Macri. A pesar de que lo había durante la campaña criticó lo que había hecho Caputo, bueno, lo toma y lo designa ministro de Economía, ¿no? De hecho, probablemente ese ejercicio de buscar contradicciones entre el discurso anterior de Milei y las decisiones que empieza a tomar, casi que va a perder sentido, porque ha sido tan amplia y tan variada el conjunto de expresiones y exposiciones que ha tenido. Y esta es otra cosa. Esas contradicciones entre declaraciones en otro momento y decisiones en la actualidad
evidentemente no han sido relevantes en primer lugar para sus votantes, porque si hay algo, hay uno de los ejes sobre los cuales giró la campaña de estas elecciones presidenciales fue alrededor de esas contradicciones. Dice, bueno, mire, Milei dijo tal cosa y ahora está haciendo tal otra, o por ejemplo, algo que estamos viendo ahora, Milei había dicho que iba a cerrar el Banco Central, que iba a dolarizar la economía, probablemente eso sea un proceso de largo plazo, pero no se están viendo señales ni cercanas a poner en marcha ese proceso. Ahí hay una contradicción. Y sin embargo eso no es relevante. ¿Por qué? Porque lo relevante en este momento tiene que ver con la capacidad de resolver los problemas en materia de la acuciante crisis económica que está viviendo la Argentina. Por eso lo votaron. Lo votaron básicamente porque él generó un conjunto de expectativas respecto de sus capacidades para resolver los problemas de la economía. Entonces, nuevamente estamos yendo en el sentido de las expectativas que genera y los resultados, las decisiones intermedias son el puente entre la expectativa y el resultado, son las decisiones. Esa es la clave, César, que señalábamos esta mañana cuando adelantamos que ibas a estar aquí, porque me parece que es central, ¿no? Hasta dónde la gente, los argentinos, tanto los que votaron a Milei como los que no lo votaron, van a soportar este shock de ajuste. Yo te invito a vos, invito también a todos quienes están escuchándonos y viéndonos, a que repasemos muy brevemente, si nuestro director allí, Alejandro, junto con la productora Romina, nos ponen el video, la parte del video en la cual Milei dice que no hay alternativa al shock de ajuste. Lo vemos. La conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes. Habrá esta inflación, es cierto, pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años. Recordemos que en los últimos 12 años el PBI per cápita ha caído 15% en un contexto donde acumulamos 5.000% de inflación. Por lo tanto, hace más de una década que vivimos en esta inflación. Por lo tanto, este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina. El último mal trago que duraría, según ha dicho el propio Milei, entre 18 y 24 meses, pero no para tirar papelitos y generar fiestas, sino para ver si se frena un poco la inflación que en los próximos meses, según dijo también el propio Milei ayer, probablemente aumente. ¿Hasta cuándo va a dar la paciencia de la gente que ya viene de estos 12 meses o no sé cuánto dijo, o años de esta inflación? ¿Hasta dónde va a aguantar la gente, digamos, este ajuste, César? Hay dos conceptos que nos pueden ayudar a entenderlo. Uno más cotidiano, que es la idea del umbral de tolerancia, ¿no? La idea de cuánto dolor soportamos, ¿sí? Desde que nos golpeamos un dedo, ¿cuánto lo soportas? Bueno, ese umbral de tolerancia y en qué medida la ciudadanía sobrelleva la situación. En primer lugar, hay una posible ventaja para la presidencia de Milei, y es lo que él mismo señala en su discurso. Es decir, hace 12 años que Argentina está en un ciclo de estancamiento económico con inflación. Y los periodos en los cuales hemos tenido esporádicas recuperaciones no han sido sostenidas. Digamos, uno de los grandes problemas que tiene Argentina es que los momentos o los ciclos de crecimiento no son sostenidos, ¿sí? Desde hace 12 años, efectivamente, Argentina está viviendo procesos en los cuales las crisis las caídas, las recesiones son mucho más profundas que las recuperaciones. Entonces, hay una especie de callo hecho en la sensibilidad social respecto de sobrellevar una situación crítica en materia económica. Ahora, esa capacidad de sobrellevarlo en los últimos años ha estado asociado precisamente a los mecanismos que los gobiernos, tanto desde el kirchnerismo como desde el macrismo, se mantuvieron para tratar de contener esa crisis social, que ha sido esencialmente mecanismos de transferencias de recursos, fundamentalmente transferencias monetarias directas vía programas sociales, subsidios, transferencias, etcétera, que el Estado Nacional hacía a los privados, bajo distintas formas: jubilaciones, pensiones, becas, asignaciones universales, subsidios a las tarifas energéticas, etcétera. Todos esos son mecanismos en los cuales el Estado transfiere recursos a la ciudadanía.
Entre otras cosas, o al menos la explicación, era para contener los efectos de esas crisis económicas. Si el gobierno de Javier Milei anticipa que va a haber un recorte con motosierra al gasto público, lo que podemos intuir es que una parte importante, no podemos decir todavía cuál, cuánto, la magnitud, lo que preguntaban recién, no lo sabemos, de qué magnitud va a ser, pero una parte importante de ese gasto público se va a ver afectado por este recorte. En consecuencia, va a haber menos recursos del Estado transferidos para tratar de contener los efectos de la crisis económica, que el presidente Milei ya anunció que va a ser al menos de 18 a 24 meses. Y el segundo concepto, que este es un poco más complejo, pero probablemente nos ayude a entenderlo, es lo que se conoce como el factor de atribución. Es decir, ¿a quién se le atribuyen las responsabilidades por las circunstancias que está atravesando en este momento el país? Y ese factor de atribución tiene distintos planos. Hay un factor de atribución institucional. El factor de atribución institucional dice que desde ayer a las 11 de la mañana la responsabilidad institucional es del presidente, Javier Milei. Presidente y sus ministros, su gabinete. Luego está el factor de atribución política. Bueno, ¿en qué medida, por ejemplo, esta cuestión respecto de si la oposición, ¿sí?, lo va a acompañar, le va a dar margen, le va a votar las medidas que el presidente necesita que sean aprobadas por el Congreso, etcétera, etcétera? Ahí hay un factor más político. Después está el factor social, la ciudadanía. ¿En qué medida soporta, sobrelleva y considera que la responsabilidad de la inflación, por ejemplo, por señalar solamente el más notorio de los problemas que está teniendo en materia de crisis económica Argentina hoy, ¿en qué medida la inflación es una responsabilidad de este presidente, del anterior, o tiene una visión más estructuralista de la inflación? Y lo que pasó con Macri, digamos, hasta algún momento se decía, bueno, es por la herencia que recibe Macri, pero en un momento el responsable pasó a ser Macri y después perdió la elección con Alberto Fernández, ¿no? La carta de la herencia es una carta tantas veces utilizada que ya ha perdido valor. ¿Sí? Entonces, y además son dos cosas, es explicar esa herencia, explicarlo con números precisos, ¿sí? Eso, Milei ayer intentó hacer esa explicación, lo construyó discursivamente muy bien, pero los datos no fueron ciertos. Dijo que le habían planteado una inflación generado el contexto para una inflación del 15.000%, una cosa así. ¿De dónde se deriva esa estimación? Claro, es absolutamente impredecible cuál va a ser ese umbral de inflación. Es decir, no es un número aritmético, no es una matemática de multiplicar por X. Y tampoco es predecible, porque se supone que hay determinadas medidas que el presidente está tomando o va a tomar. Entonces se supone que esas medidas van a ser para morigerar esa inflación. Entonces está generando un mensaje de expectativa de inflación del 15.000% para que si la inflación es del 1.000% sea considerado un mérito. Bueno, es un proceso en el cual podría verse enredado innecesariamente el presidente Milei. Por aquí llegan algunos mensajes que, si bien no tienen que ver directamente con esto último que estaban contando, hacen referencia a la composición del gabinete. César dice, ¿cuál será el rol de Karina Milei? Me ha llamado mucho la atención. ¿Quién es? ¿Qué papel juega? Nos pregunta Gabriela. Bueno, si teníamos pocos antecedentes políticos o institucionales de Javier Milei, menos aún los tenemos de Karina Milei, que es la hermana. De quien exactamente, lo que sabemos es artista, que es su hermana. Escultora. Exacto. No sabía. No sabía que se dedicaba al arte. Definitivamente, ¿qué es lo que él, de hecho, él mismo lo ha dejado traslucir? Es una persona de absoluta confianza del presidente. Y si el presidente tiene una persona de absoluta confianza a su lado, es completamente natural, entendible, comprensible. Es decir, está teniendo probablemente la función, el trabajo más difícil en este momento en la Argentina. Tiene sentido que se rodee de personas que sean de su confianza. Ha sucedido con distintos presidentes, con gobernadores, etcétera, que se rodean de personas que pueden tener un vínculo familiar o no,
¿sí? A su alrededor. Probablemente la figura de Karina Milei nos llama mucho la atención porque tiene el mismo apellido. Si tuviese otro apellido, nadie se estaría haciendo tantas preguntas sobre su rol. Va a tener un rol inmediato en la mesa chica, en las secretarías que rodean al presidente. Siempre el presidente, históricamente en la Argentina, los presidentes tienen 2 secretarios que son los 2 más importantes, el secretario general y el secretario legal y técnico, ¿sí? El secretario general es una especie de coordinador general, naturalmente, como son roles tan genéricos, pueden asumir distintas funciones. El secretario general es una especie de coordinador de todo lo que sucede alrededor del presidente. El secretario legal y técnico es el que redacta los decretos. Son 2 funciones muy importantes en un gabinete, ¿sí? Entonces, la hermana de Milei va a tener un rol ahí. Ningún inconveniente. De hecho, esta mañana leía que Fernando de la Rúa puso en el mismo rol a su hermano Jorge de la Rúa. Tal cual. Y Carlos Menem había puesto a su hermano Eduardo Menem, padre, fíjense las vueltas, ¿no? Sí. Esto es bastante circular este ecosistema, Sí, ¿no? tal cual. El padre de Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, Eduardo Menem era la tercera autoridad, porque era el presidente provisorio del Senado. Así es. Y cuando Eduardo Duhalde renuncia a la vicepresidencia para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Menem pasa a ser la segunda autoridad del país. En aquel momento, el presidente era Carlos Menem y su sucesor directo era Eduardo Menem, su hermano. Claro. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿por qué estaba ahí? Por una cuestión de confianza. Además de los méritos políticos que pueden llegar a tener como dirigentes, etcétera, etcétera. Están en esos roles, en esas funciones, por la extrema confianza que les tiene el presidente. Bueno, de la Rúa también trabajó mucho con su hermano, un reconocido abogado, Jorge de la Rúa, que de alguna manera también tuvo participación importante allí en esa gestión. Dijo una cosa importante vinculada con la paz social, Milei ayer. Dijo que a los piqueteros sobre todo, ¿no? Les habló, el que corte una calle, no va a haber plan, se cae el plan. ¿El Estado hoy tiene fuerza para lograrlo de alguna manera que no sea a través de la violencia? ¿Cómo lo ve, César? El problema no es la fuerza que tenga el Estado para imponerlo, sino la capacidad técnica que tenga para hacerlo. El Estado tiene que tener capacidad técnica para identificar una persona, para generar prueba en relación a la presencia de esa persona en esa manifestación, que esa manifestación interrumpió. Digamos, hay que construir un caso alrededor de esta situación. Y luego eso tiene que ser evaluado por alguien que determine la decisión de darle de baja algún tipo de programa del cual esa persona sea beneficiario. Es decir, claro, ¿quién lo va a hacer? ¿Un funcionario judicial? ¿Un funcionario administrativo? Un funcionario administrativo va a evaluar la prueba. En los cortes de calles que tenemos en nuestro país, que hay miles de personas, ¿cómo va a ser? ¿Se va a utilizar tecnología de reconocimiento facial para eso? ¿Qué pasa con errores? ¿Qué, va a haber instancias de apelación para subsanar errores en la implementación? Es decir, de nuevo, una consigna que puede ser interesante, atractiva para el votante medio, para una porción significativa de la sociedad que avale esta idea, pero que técnicamente tiene una enorme cantidad de dificultades para ser efectivamente implementada. Entonces, y vamos a la otra situación. ¿Y qué pasa con las personas que cortan calles que no tienen ningún tipo de programa, ni plan, ni beneficio? Digamos, ¿cuál va a ser el instrumento que la presidencia va a utilizar para tratar de desalentar? Utilicemos este término. La idea del presidente es desalentar los cortes de calles para que eso no dificulte la libre circulación de las personas, etcétera. Perfecto. Ahora, su único mecanismo es casi un mecanismo de transaccional. Bueno, mire, si usted corta la calle, yo corto cualquier tipo de beneficio del cual usted sea beneficiario. Bien, ¿y si no es beneficiario de nada y corta la calle? Ahí se habilita la paz represiva. Bueno, son preguntas casi de sentido común, pero... sonaba como algo que a la gente le gustaría escuchar y él lo dijo. Exactamente. Y no está especificado, no está delimitado. Entonces se abre el juego de algo que, uy, mira qué bueno. Exacto, porque pone una posible solución delante de un problema
sin establecer una relación causal entre una cosa y la otra. Que los cortes de calle implican un problema que dificulta la libre circulación, que dificulta la actividad económica, comercial, etcétera, y demás, cotidianamente en los centros de las grandes ciudades. También tengamos en cuenta la magnitud del problema. Es un problema bastante focalizado, ¿sí? No, ni remotamente la segunda ciudad más importante del país, que es Córdoba, tiene la frecuencia de los cortes que tiene la ciudad de Buenos Aires. En Córdoba... Y en plenas autopistas en Buenos Aires. En Córdoba es un problema marginal, no es un problema central la cantidad de cortes de calle. Entonces, también ahí hay incluso una focalización del discurso y del anuncio a un microclima muy pequeño, muy particular, con una altísima visibilidad mediática, porque nosotros consumimos medios de comunicación de Buenos Aires, vemos qué preocupante la situación de los cortes de calle, el frente de la 9 de julio, y que no pueden circular los colectivos. ¿Cuántas líneas de colectivo en cuántas avenidas de la República Argentina? ¿Y eso va a justificar una decisión de la magnitud que plantea el presidente? ¿Es un problema? Sí. ¿Dónde? Él plantea una solución. Bien, es una solución, efectivamente, esa solución va a resolver el problema. El problema tiene la magnitud suficiente como para que el presidente despliegue un sistema para poner fin a transferencias del Estado alrededor de eso. No lo sé. Entonces podemos retomar aquella respuesta que dio el Papa Francisco en 2017, cuando había ganado Donald Trump las elecciones, y le preguntó a un periodista del diario El País, le preguntó, bueno, ¿qué opina Santo Padre del triunfo de Donald Trump? Y dijo, bueno, hay que esperar a ver qué hace, porque hay que poner la mirada en lo concreto, ¿no? Porque no hay que ser profeta de desgracias ni de futuros maravillosos sin ver efectivamente lo que se hace. Mi última pregunta, César, es si el Congreso de la Nación, el grupo de los gobernadores, ahora ya con dos partes muy diferenciadas entre los gobernadores peronistas y los que no lo son, le va a dar una apoyatura política a las medidas que va a anunciar y va a proponer a través del Congreso Javier Milei. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Bueno, a priori acá también hay una cuestión importante respecto de qué rol juegan los gobernadores y cómo empiezan a activar las negociaciones, ¿sí? Esta idea de que hay una especie de luna de miel, de una determinada cantidad de tiempo en la cual la oposición se allana a las iniciativas que tenga el gobierno nacional, va a tener un umbral mucho más corto. Si efectivamente el gobierno nacional no solamente recorta transferencias a las provincias para la realización de obra pública, no solamente que no le transfiere recursos para obra pública, sino que tampoco el Estado Nacional haga obra pública en los territorios de las provincias. Que al mismo tiempo también recorte los envíos discrecionales de recursos a partir de lo que se conoce como el fondo de los ATN, los aportes del Tesoro Nacional, que es una caja que controla el Ministerio del Interior, pierde capacidad de negociación con los gobernadores. Entonces los gobernadores se van a sentir en mayor libertad para poder empezar a tomar medidas y eventualmente forzarle la mano al gobierno nacional para que efectivamente el gobierno nacional suelte esos recursos. Entonces, incluso llama la atención la idea de cuáles van a ser las medidas. Si el gobierno nacional dice, vamos a mandar una ley ómnibus, el tema de la semana pasada era la famosa ley ómnibus. Todavía no sabemos muy bien un ómnibus de qué cosa va allá adentro, ¿no? De qué medidas va a plantearle. Obviamente, lo que está tratando de hacer Milei ahí es una estrategia política inteligente o válida en este momento. Es decir, bueno, si tarde o temprano me voy a terminar peleando con los gobernadores y voy a perder, o me va a costar mucho lograr apoyo en el Congreso, me gasto la bala del aval o el apoyo inicial en la primera ley, que sea la más importante. Perfecto. Bueno, interesante estrategia. Ahora, en la continuidad, a lo largo del tiempo, hay una sucesión, sobre todo por la magnitud de las reformas que el presidente está proponiendo, va a necesitar apoyo en el Congreso, y esos apoyos ya lo hemos visto con distintos presidentes. Probablemente el campeón de esa capacidad de negociación con los gobernadores es uno de los presidentes en los cuales Milei se referencia, que es Carlos Menem. O sea, Carlos Menem
logró la aprobación de las privatizaciones, logró el aval de todos los gobernadores para la reforma constitucional, con la magnitud que eso implica, con plata. Claro. O sea, le transfirió recursos, digamos, el laberinto que es hoy el régimen de coparticipación en la Argentina se deriva, entre otras cosas, de los fondos especiales que fue creando Menem a lo largo de sus 10 años de mandato para negociar con los gobernadores. Claro. Y el presidente Milei dice que va a eliminar la coparticipación. Bueno, entonces lo que está haciendo es anunciar que está perdiendo una herramienta de negociación con los gobernadores. ¿Sí? O sea, César, vamos a utilizar los términos que usa Milei. O sea, digamos que está todo por verse. Absolutamente. ¿Sí? Esto es día por día. Y hay que esperar lo concreto y seguir, por supuesto, caminando, trabajando en lo que uno se pueda, ¿no? Así que, César, gracias nuevamente por venir. A ustedes, como siempre, por la invitación. Nos ayudas a reflexionar sobre la realidad concreta.